si nos atrevemos a creer en la vida eterna, a vivir para la vida eterna, veremos cómo la vida se torna más rica, más grande, libre y dilatada. Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. De esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta noche, procurad que no se apague, alimentadla cada día, compartidla con vuestros coetáneos que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino. Fe y seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados. Nunca me he sentido solo para cargar las alegrías y el peso del ministerio Petrinou. España es una gran nación que, en una convivencia sanamente abierta, plural y respetuosa, sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica. Aunque para el mundo permanezca oculto, siempre sé que estaréis cerca de mí. A otros, en cambio, Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdocio o en la vida consagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y con su voz inconfundible te dice también a ti, sígueme. No somos fruto de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. La Iglesia no es una simple institución humana, como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. No se puede separar a Cristo de la Iglesia. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Solamente Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. Dejaros conquistar por Dios para que vuestra presencia dé a la Iglesia un impulso nuevo. ¿Quién cede a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él? Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguirlo en solitario. Nuestra verdadera genealogía es la fe en Jesús, que nos da una nueva proveniencia, nos hace nacer de Dios. No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. Amar a la Iglesia significa también tener la valentía de tomar decisiones difíciles, teniendo siempre presente el bien de la Iglesia y no el de uno. Ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo, en quien a su vez perdona. Toda nueva renovación de la Iglesia puede partir solo de aquellos en los que vive la misma humildad decidida y la misma bondad dispuesta al servicio. La fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. El hombre solo se conoce a sí mismo cuando aprende a conocerse a partir de Dios, y solo conoce al otro cuando ve en él el misterio de Dios. La fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos, y es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad. Jóvenes amigos, vale la pena escuchar en nuestro interior la palabra de Jesús y caminar siguiendo sus pasos. Ir contracorriente y resistir a los ídolos de la sociedad contemporánea forma parte de la misión de la Iglesia. La fe no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. En la concepción relativista, dialogar significa colocar la propia fe al mismo nivel que las convicciones de los otros, sin reconocerle por principio más verdad que la que se atribuye a la opinión de los demás. La división en el clero y la falta de unidad desfiguran el rostro de la Iglesia. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello, una orientación decisiva. Siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya y no la dejará hundirse. La cuestión de la ley y la ética se ha desplazado para frenar el poder anónimo del terrorismo global.
El laicismo no puede ser una religión universal, porque es parcial y no responde a las preguntas del ser humano. Una confusa ideología de la libertad conduce a un dogmatismo que cada vez se revela más hostil contra la libertad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con valentía y generosidad el camino que Él nos proponga. La síntesis entre catolicidad y unidad es una sinfonía, no es uniformidad. Lo dijeron los padres de la Iglesia. Babilonia era uniformidad, y la técnica crea uniformidad. La fe, como se ve en Pentecostés en donde los apóstoles hablan todos los idiomas, es sinfonía, es pluralidad en la unidad. La bondad implica también la capacidad de decir no. Cuando no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de nuestros propios impulsos ciegos y egoístas, la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañadas y volubles, que dejan el vacío y la frustración tras de sí. Jesús va al desierto y allí experimenta la tentación de dejar el camino indicado por el Padre para seguir otros caminos más fáciles y mundanos. Así Él se carga de nuestras tentaciones, porta consigo nuestra miseria para vencer al maligno y abrirnos al camino hacia Dios, el camino de la conversión. El hombre es consciente de que fundamentalmente debe darse a sí mismo si quiere honrar a Dios de manera. No tengo más la potestad del gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, como quien dice, en el recinto de San Pedro. El ateísmo y el secularismo deshumanizante son las plagas de nuestro tiempo. Lo que realmente puede ofender a los miembros de otras religiones no es la mención de Dios, sino más bien el intento de construir la comunidad humana prescindiendo de Dios. Los católicos deben estar atentos y vigilantes, porque existen fuerzas y grupos que quieren destruir la fe. Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la verdad y el amor, no os conforméis con menos que Cristo.